repaso de los temas que se han desarrollado a la fecha. O sea, hasta lo que hemos desarrollado en la semana pasada. Muchas veces abarca dos, tres temas, ¿no? Depende de los contenidos que se han ido avanzando, ¿no? Del profesor que ha propuesto el complemento. Voy a revisar con ustedes el complemento. Vamos a mirar lo que hay en el Classroom, ¿ya? A ver. El Classroom, a ver. Chicos, sería bueno que ustedes descarguen este material, ¿no? Sería bueno que lo descarguen. Porque hoy día vamos a hacer puros ejercicios, vamos a hacer puros problemas. Acá está, mira. Complemento, ¿no? Guía de clase. Ahí están las preguntas. Hay preguntas de estática de fluidos, principio de Arquímedes, ¿no? Aquí hay un problema de movimiento armónico simple, ondas, ondas también hay, ¿no? Ondas, inclusive hasta electricidad, ¿no? Son varios temas, ¿no? No es un solo tema, son varios temas. Esa es la guía, vamos a la práctica. Mira la práctica. Este es un problema muy extenso, ¿no? Se ve muy difícil. Es de fluidos. Este es el problema de fluidos. Este es de energía pero del más, del movimiento armónico simple. Estos de verdaderos falsos también del más. Aquí preguntas de ondas también. Bueno, aquí tenemos una variedad de preguntas. Entonces, yo te sugiero que lo descargues, ¿no? Te sugiero que lo descargues para poder empezar a trabajar los ejercicios, ¿no? Vamos a empezar entonces. Tengo que compartir, ya estoy compartiendo mi pantalla. Necesito el material. Vamos a buscar el material que es una presentación. En todo caso voy a revisarlo bien. Vayan aprovechando estos minutos para descargarse. Descárguense, chicos, la, la guía y la práctica, ¿no? Por si acaso, la guía y la práctica, los dos. De repente tú quieres que resuelva un problema de la práctica, ¿no? Bueno que lo tengas ahí. Descárguense la guía y la práctica, ahorita empezamos, ¿no? Te voy a dar tiempo para que tú vayas resolviendo también las preguntas.
Ahora sí, ya está. Ya tengo el material, porque ese material se lo tengo que pasar. Ya muchachos, vamos a empezar, ¿ya? Mira, voy a hacer esto. Voy a ir avanzando de dos en dos, pero quiero que tú también resuelvas las preguntas. Practica, ¿ya? Practica. Esta presentación yo la voy a pasar rapidita porque es un formulario realmente, ¿no? Que tú ya lo conoces. Una onda, una onda se propaga cuando un medio es perturbado. La rapidez con la que se propaga la onda es la distancia recorrida por la onda entre el tiempo, la longitud de onda por la frecuencia o la longitud de onda sobre el periodo. Esta es la función de onda, que también lo vimos. Cuando una onda se propaga, por ejemplo, en una cuerda, los puntos de la cuerda vibran, oscilan. La posición de un punto en la cuerda vibrante se calcula con esta forma. Si consideramos que esta es una onda que se propaga en una cuerda, este punto, por ejemplo, que está aquí, que voy a llamar punto P, tiene una posición en X, en el eje X, pero como vibra así, tiene una posición en Y. Esa posición en Y se calcula con esta forma, donde K es 2pi sobre la longitud de onda, omega es 2pi por la frecuencia. K se denomina número de onda y omega se denomina frecuencia angular. Cuando la onda viaja hacia la izquierda, se usa más. Cuando la onda viaja hacia la derecha, se usa menos. Esta es la manera rápida de conocer la rapidez de propagación. La rapidez de propagación, si te dan la fórmula trigonométrica, la puedes obtener dividiendo este número omega. Profesor, disculpe, no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Oh, gracias. Gracias por hacerme acordar. Gracias, gracias. Ahora sí. Lo que estaba haciendo era explicarles el PPT que vamos a usar, ¿no? Que es un formulario. Es un formulario, no es... Los contenidos teóricos ustedes lo tienen en varios PPTs, ¿no? Que se les está publicando en el Classroom. Acá están, ¿no? Mira, acá están. La semana pasada vimos fuerza, ¿no? Acá está el marco teórico. La semana antepasada, fluido 2. Aquí está el marco teórico. Fluidos 1. Y así sucesivamente, ¿no? Ondas mecánicas. Ahí está. Entonces, la PPT que voy a publicar hoy día, que es una semana de complemento, es un resumen. Aquí está el resumen. Esta es la ecuación de una onda, como les estaba comentando, para hallar la ecuación de una onda que se propaga en un medio, distancia sobre tiempo, o longitud de onda por la frecuencia, o longitud de onda sobre el periodo. La función de una onda es una ecuación que nos permite conocer la posición de una onda. ¿Qué significa la posición? Significa esto. Si este es el plano cartesiano, ¿ya? Y una onda se propaga en una cuerda. Una onda se propaga en una cuerda, donde este origen coincide con el origen
o el inicio de la propagación de la onda, si la onda se propaga en una cuerda, las partículas de la cuerda vibran. Las partículas hacen esto, se mueven de arriba hacia abajo. Eso hace. Entonces, si yo quiero conocer cuál es la posición que tiene una partícula vibrante, por ejemplo, imaginémonos esta partícula P. Si quiero conocer cuál es su posición, primero tengo que saber en qué ubicación de X se encuentra, y luego, conociendo X, puedo determinar su posición Y. Y esa posición Y se obtiene con esta forma. La A se llama amplitud. La amplitud es esa distancia. K es el número de onda que se obtiene dividiendo dos pisos de la longitud de onda. Omega es la frecuencia angular que se puede obtener multiplicando dos tipos la frecuencia. La frecuencia angular también se puede obtener dividiendo dos pisos del periodo. Dos pisos del periodo. Entonces, también había comentado en el momento que me había dejado de compartir, que si la onda viaja hacia la izquierda, en la dirección negativa de X, aquí es más. Si la onda viaja hacia la derecha, aquí es menos. Yo les dije que parece contradictorio, parece que hay un error. No es un error, no es un error, es correcto. Si viaja hacia la izquierda, aquí debe ir más. Si viaja hacia la derecha, aquí debe ir más. Yo también les había comentado que en el examen de admisión de San Marcos muy poco vienen estas fórmulas trigonométricas. Muy poco. Esto es más para la academia. Poco. No toma mucho esto. Más la parte conceptual o algunas ecuaciones básicas como la rapidez de propagación, la frecuencia angular, ¿no? Por ahí, la frecuencia de las oscilaciones o la longitud de onda. Muy poco de esta forma. Casi no viene. En el caso venga, esta fórmula, la rapidez de propagación se puede obtener dividiendo este número que acompaña el tiempo entre este que acompaña a X. Si divides omega entre K, te sale la rapidez. Eso era con respecto a ondas. También se podía tener la rapidez de una onda con esta fórmula, siempre y cuando se trate de una cuerda, un cable, una cuerda o un cable. Solo esto vale para cuerdas o cables. T es la fuerza de tensión y mu es la densidad lineal. La densidad lineal es la longitud entre la masa entre la longitud. Hay un error. Acá también lo han copiado y pegado, y yo me acuerdo haberle corregido esto cuando estábamos haciendo la clase. El profesor que lo ha hecho es un pequeño error. Mejor que lo corrijo, eso yo les voy a pasar, por ahí se pueden equivocar. Entonces, la densidad lineal es la masa entre la longitud. La masa entre la longitud. Bueno, acá estamos repasando este tema que ya lo hemos visto hace bastantes semanas. Vamos a ir a los problemas. Quizás esto podría ser una pregunta que deberíamos repasar, ¿no? Ondas sonoras. A esto se le llama nivel sonoro. También hicimos ejemplos, pero no hemos hecho muchos ejemplos por tiempo. Hoy día vamos a aprovechar para hacerlo, ¿no? El nivel sonoro se mide en decibeles y expresa la intensidad generada por una onda, pero expresado en una escala logarítmica. Principios de la hidrostática: presión, presión hidrostática, presión absoluta, propiedades entre el peso real y el peso aparente, cuantización de la carga. Esto es lo que hemos visto últimamente. Como ya lo hemos revisado, no hay problema.
Voy a hacer los problemas de la guía. Y a medida que avancemos en los ejercicios, vamos a revisar las fórmulas. ¿Ya? Empecemos con estas dos primeras preguntas. Esta semana de complemento, ustedes tienen que aprovecharlo para practicar lo más que puedan. Todos los cursos, ¿ya? Todos los cursos. No deberían tener la misma, digamos, lo que frecuentemente hacen en clase durante la semana. No repetir ese mismo sistema. En complementos, practiquen lo más que puedan. Lo más que puedan, practiquen. Aprovechen, porque te hacen problemas y el profesor hace problemas y tú vas comprobando que estás haciendo lo correcto. A ver, vamos a la pregunta 1. La presión sobre la superficie de un lago es de 101 kilopascal. ¿A qué profundidad la presión es el doble que en la superficie? Me parece que esa pregunta la hemos hecho. No sé si tú lo recuerdas. En todo caso, como estamos repasando, vamos a hacerlo. Suponga que este es el lago. El lago. Dice, la presión sobre la superficie. Chicos, si tenemos un lago, sobre la superficie se ejerce una presión. Esa presión se llama presión atmosférica. Así se le llama. Y vale 101, de acuerdo a los datos, 101 kilopascal. ¿A qué profundidad se entiende entonces que, digamos, aquí, punto, voy a llamar el punto ¿a qué profundidad? La profundidad se mide así. Desde el nivel libre de líquido que está arriba hacia abajo. ¿A qué profundidad? La presión es el doble que en la superficie. O sea, me están diciendo esto, que la presión en el punto A debe ser 2 veces 101, porque en la superficie es 101 kilopascal. Me piden qué valor debe tomar H, esta es la incógnita, para que la presión en este punto A sea 2 veces 101 kilopascal. Pero muchachos, la presión en el punto A es la presión absoluta, no es la hidrostática. Entonces, la presión en el punto A es la presión atmosférica más la presión hidrostática. Eso es la presión en el punto. Así que lo voy a reemplazar, ¿no? La presión atmosférica sabemos que vale 101. O sea, acá colocas así. 101 kilopascal. Más la presión hidrostática. Y esto debe ser igual a 2 veces. 2 veces 101 sería 202. 202 kilopascal. Y de aquí despeja la presión hidrostática. La presión hidrostática es igual. 202 menos 101, 101 kilopascal. Pero como te están pidiendo la profundidad, recordarás que la presión hidrostática se calcula así. Densidad de líquido, aceleración de la gravedad, profundidad. Así es la forma. Entonces lo reemplazamos. ¿Qué líquido es? Agua. Su densidad es 1000. Porque es un lago. El lago se supone que contiene agua, ¿no? La densidad del agua es 1000. Entonces reemplazamos la presión hidrostática, que es esta, lo reemplazamos aquí. Densidad de líquido, 1000. Aceleración de la gravedad, 10. Profundidad, incógnita. Y esto es igual a 101
kilopascal, pero kilo es 1000. Ahí el 1000 se va. Y la respuesta te sale 101 entre 10. 101 entre 10. Entonces H será 10,1 metros. Ahí está. Si hemos hecho una pregunta parecida a esta. En todo caso, si se está repitiendo, que valga para poder reforzar los conceptos, ¿no? A ver, intenta hacer la 2. Intenta hacer la pregunta 2. Chicos, yo les he pedido que descarguen la guía y la práctica porque te estoy pidiendo que me indiques qué ejercicios quisieras que resuelva. Me está pasando que algunos alumnos, mira, te digo esto porque me ocurre, ¿no?, frecuentemente. Algunos alumnos me mandan un mensaje por el Classroom y me dicen: profesor, ¿podrías hacer esta pregunta? Profesor, ¿podrías hacer esta pregunta? Yo puedo hacer cualquier pregunta. Ahora es el momento para que preguntes. Ahora es el momento. Tú tienes ahí la guía. Mira, tienes la guía, 10 preguntas. Tienes la práctica, 10 preguntas. Y tienes los materiales de las semanas anteriores. Y como acá tenemos todo en el Classroom, todo está publicado ahí. Tú me puedes decir: profesor, no sé, de ondas, de la práctica, hazme esta pregunta, ¿no?, que yo intenté y no me salió, que no entiendo. Yo lo resuelvo. Ahora que tenemos este complemento, aprovechemos. Por ejemplo, aquí Carlos Arturo me dice la 10 de la práctica de fluidos 2. Lo voy a resolver porque tenemos tiempo para hacerlo. La 10 de fluidos 2. A ver. Acá está todo, mira. Ahí está fluidos 2. La 10 de la práctica, dice. Práctica. Esto es fluidos 2. Y acá está la 10. Ahí está. A ver, voy a preguntarle a su compañero. ¿Es esa, Carlos Arturo, lo que acabas de ver ahorita? Confírmame, por favor. ¿Es esta? ¿O no es esa? Sí, ya. Voy a resolver esa, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres que yo resuelva alguna otra pregunta de esta semana de la guía y de la práctica, tú tienes acceso a eso. Tú dime nada más. Yo debería resolver la guía. No me gusta pegarme tanto a la regla. La guía, la guía, la guía. De repente le hacen preguntas repetidas, ¿no? Cuando un alumno está preparándose tiene que tener variedad de preguntas. No tanto buscar la más difícil, sino preguntas que quizás tú no puedas hacer o no entiendas cómo hacerlo. Pero hay preguntas que se están repitiendo. Esa pregunta que acabo de hacer, esa pregunta repetida, ya la hice ya. Ya la hice. Yo me acuerdo. Porque está en la guía. No podemos inclusive revisar si es así está. Le han cambiado de datos, nada. Vamos a hacer esa pregunta que dice Carlos Arturo, ¿verdad? A ver, un bloque de madera tiene un volumen de 150 centímetros cúbicos. Si para mantenerlo totalmente sumergido en agua hace falta ejercer sobre él una fuerza de 0,588 newton hacia abajo, haya la densidad. Habrá que dibujarlo, ¿no? Habrá que dibujarlo. Suponga usted que esto es el líquido, ¿ya? Este es el líquido. Agua, porque acá dice que es agua, ¿no? Hay un bloque de madera. El bloque de madera que sea esto. Ese es el bloque de madera. En el enunciado dice que
para mantenerlo totalmente sumergido. O sea que tú, para que esto se sumerja, para que esté así, tienes que aplicarle una fuerza, no se va a sumergir solo, ¿sí? Porque está flotando. Si tú quieres sumergirlo así como lo estás viendo ahora, tienes que aplicarle una fuerza. Y debe ser así, hacia abajo. Justamente en el enunciado mencionan eso. El bloque de madera tiene un volumen de 150 centímetros cúbicos. Para mantenerlo totalmente sumergido en agua, hace falta ejercer una fuerza de, esta fuerza es de aquí, 0,588. Hacia abajo, ahí está, hacia abajo. Ahí es la densidad del bloque. Listo, eso es todo. Chicos, los problemas de estática de fluidos se resuelven con un diagrama de cuerpo libre. Este problema es un problema del principio de Arquímedes. ¿Tú te acuerdas que cuando un cuerpo está parcial o totalmente sumergido, el líquido le ejerce una fuerza llamada empuje? Esa fuerza es una fuerza ascendente, hacia arriba. Ahí está. Eso dice el principio de Arquímedes. Pero resulta que este bloque también pesa, o sea que también tiene un peso. Y el peso es hacia abajo. Le voy a llamar W o MG. Ahí está. Para que este cuerpo esté totalmente sumergido se le está aplicando 0,588. Pero además de esa fuerza actúa su peso y el empuje. Si esta fuerza deja de actuar, el bloque sale a flote nuevamente y estaría así. ¿Está bien? Ahora, como se encuentra en equilibrio, aplicas esto. Condiciones del equilibrio. Sumatoria de fuerzas hacia arriba y sumatoria de fuerzas hacia abajo iguales. Hacia arriba el empuje, hacia abajo el peso, hacia abajo 0,588. Ahora, ¿esto a qué me lleva? Bueno, yo necesito hallar la densidad del bloque. Y tú te acuerdas que la densidad de un cuerpo es la masa entre su volumen. Esa es la fórmula. Densidad es masa sobre volumen. Y si quiero hallar la masa será la densidad por el volumen. Así es que para poder hallar la densidad del cuerpo, eso va a aparecer aquí, porque la masa depende de la densidad. Profe, ¿y el empuje? El empuje lo puedo calcular, porque aprendimos también que el empuje se calcula como la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad, por el volumen sumergido. Ahora solo queda reemplazarlo. ¿No? Algo más que es útil. 1 centímetro cúbico, ¿a cuánto equivale? Mira, 1 centímetro cúbico es así. 1 por 1 centímetro. 1 centímetro sabemos que es 10 elevado a la menos 2 metros, pero es al cubo, porque es 1 centímetro cúbico. Entonces, 1 centímetro cúbico equivale a 10 a la menos 6 metro cúbico. Por ejemplo, esto es algo que el alumno debe saber. Si es que el alumno quiere resolver los problemas de la física, tiene que saber esto. Ahora solo queda efectuarlo, ¿no? El empuje es la densidad del líquido. ¿Qué líquido es? Agua. La densidad del agua es 1000 por la gravedad 10. Densidad del agua 1000, gravedad 10.
volumen sumergido. Chicos, este es el gráfico en el estado final. Este es el gráfico que nos interesa. No este de acá. Este es el que nos interesa. Porque para este gráfico estoy aplicando la condición de equilibrio. El volumen sumergido es todo el volumen. Y el volumen total es 150. Colocas aquí 150 centímetros cúbicos, pero lo multiplicas por este factor para convertirlo a metro cúbico. Todo esto es el empuje. Esta E es todo esto. Densidad, gravedad, volumen sumergido. Esto es igual a la masa, pero la masa es la densidad del cuerpo por el volumen. El volumen, 150 centímetros cúbicos por 10 a la menos 6. Todo esto sería la masa, densidad por volumen. Pero la fórmula del peso es mg. Hay que multiplicarle por la gravedad. G, que es la gravedad, 10. Y esto más 0,588. Ya de acá hay que despejarlo. De acá hay que despejarlo. Ya se torna esto operativo. A ver, yo lo voy a simplificar rápido, no me voy a demorar. Cuento los ceros aquí. Mira, acá hay 3 ceros. Mira, 3 ceros. Con este 0,4 y con este 5. Esos 5 ceros, ¿sabes a cuánto equivale? Equivale a 10 a la quinta. 3 ceros del 1000, más un 0 del 10, más un 0 del 150, 10 a la quinta. Por 10 a la menos 6, 10 a la menos 1. Por 15, 1,5. Igual. Se supone que tú sabes hacer eso. Yo no te voy a enseñar a multiplicar. Ya, todo esto sale 1,5. Por aquí. Este 10 con este 0 hacen 10 al cuadrado. Con este 10 a la menos 6, 10 a la menos 4. Me quedaría así. 15 por 10 elevado a la menos 4. Perdón. 150 por 10, 1500. Esos dos ceros hacen que se reduzca esto. 15 por 10 a la menos 4 ρ, donde ρ es la densidad del bloque, más 0,588. Bueno, acá hay que pasarlo a restar y luego a dividir. Y lógicamente no me va a salir tan fácil esto, entonces voy a ayudarme con mi calculadora. Si no me voy a demorar demasiado. 1,5 menos. Este 1,5 se resta con el 0,588. Ahí está. Y esto se divide entre 15. Y se multiplica por, bueno, por 10 a la cuarta. Eso va a quedar luego. 0,06. 0,06 por 10 a la cuarta. Así me queda. Sí, está bien. 0,06 por 10 a la cuarta. 0,06 por 10 a la cuarta. Kilogramo por metro cúbico, porque es densidad. Profe, pero en las claves está en gramo. Mira, cuando yo tengo gramo por centímetro cúbico y quiero pasarlo a kilogramo por metro cúbico, ¿qué se hace? ¿Qué se hace para pasar esto? Por 1000. Por 1000. Y si se quiere hacerlo inversa, entre 1000. Yo tengo esto entre 1000. La densidad será 0,06 por 10 a la cuarta entre 1000. ¿Para qué? Para convertirlo a gramo por centímetro cúbico. Y al hacer esto, me queda 10 a la cuarta entre 10 al cubo, 10. 0,06
0,6 gramos por centímetro cúbico. Ahí está la solución, detallada esa pregunta. Lo más complicado aquí es la parte operativa. Pero ¿puede venir en San Marcos? Sí, esta pregunta sí puede venir en San Marcos. Sí puede venir. Sí es una pregunta tipo. No es tan difícil. Inclusive te podrían dar este dibujo. Este dibujo te podrían dar. No este, sino este. Yo le planteaba acá de cero. ¿No? Pero ahí está. La parte operativa, muchachos, es lo que tú tienes que ganar rapidez. Ahí tienes que marcar la diferencia con tu competencia. Hace poco vengo de un salón, de un semestral. Y yo les decía a los chicos, a ver, ¿quién lo ha resuelto esto? Esperen. O sea, más o menos así. Les había dado todo esto. Mira, mira. Les había dado todo esto. Una operación parecida a esto. Y les dije, a ver, hay en esto. Y los he dejado, ¿no? Trabajar. Les he dado como 2 minutos. Y nada. 2 minutos y en el chat nada. 3 minutos y un alumno me mandó la respuesta. Y el resto todavía seguía operando. Chicos, ahí es donde se determina quién ingresa, ¿no? San Marcos. Yo les decía a todos, muchachos, saquemos una conclusión. Todos sabemos lo mismo. Todos sabemos lo mismo, ¿no? Por acá Shirley dice, a mí me salió en 1 hora. Es bastante. Mira, yo les decía esto a los muchachos, y que a ustedes les sirva de experiencia, porque ustedes están en el anual. Todos sabemos la misma fórmula. Todos sabemos reemplazar. Entonces, ¿dónde se marca la diferencia? ¿Dónde se marca la diferencia? En la rapidez operativa. Profe, pero tú has sacado tu calculadora. Claro, yo he sacado mi calculadora porque si no me demoraría para explicarle. Pues, ¿no? Yo no estoy para demorarme, tengo que explicarle. ¿No? Pero chicos, la diferencia está en la rapidez operativa. A esto me refiero en los cursos que requieren cálculo, ¿no? O sea, como álgebra, aritmética, geometría, física, química. No a los cursos de letras. Tú sabes que en el curso de letras, si tú has leído y entiendes, comprendes una lectura o has revisado todos los conceptos o has leído libros, lo vas a responder inmediatamente. Todos los cursos que requieren cálculo de operaciones, RM también inclusive, ahí define la rapidez, no define quién sabe más, no es eso. Muchas veces yo, por experiencia te digo, porque también, así igual que usted, me preparé y del examen de admisión. Yo he tenido compañeros que tenían un montón de conocimiento, inclusive le discutían al profe en el salón, en la época que yo me preparaba, le discutían al profe, pero cuando llegaba el examen de admisión no ingresaba, no ingresaba. Todo el mundo se extrañaba. No había ingresado este alumno, si era el primero inclusive. Algunos decían no sabía más que el profe. ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué un alumno con esas características, con ese perfil, no ingresa? ¿Por qué? Tú pregúntate. O tú dame una respuesta. O conoces a alguien que esté en esa misma situación. Y la razón era sencilla, ¿no? Porque estos alumnos no miraban el examen de admisión, ¿no? No miraban el examen de admisión. O sea, ellos se preparaban y resolvían preguntas de academia, se compraban libros, y el examen de admisión para ellos, como decían, no, el examen de admisión debe ser fácil, ¿no? El examen de admisión no veían el examen de admisión y se preparaban en función a otro nivel de preguntas, ¿no? Preguntas que nunca venían, preguntas que le demandaban hacer, como dicen por ahí, 1 hora. 1 hora es exageración, cuarto de hora, ¿no? 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos. Esas preguntas no vienen en el examen. Pero hay alumnos que se preparan así, ¿no? Y cuando ven una pregunta fácil, lo ven difícil. Lo hacen al ojo y piensan, no, no es así, ¿no? Debe ser así, o algo que está mal, algo no está bien. Y lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer, y al final se confunden y no marcan. O sea, esos alumnos que se preparan en función a otro tipo de preguntas tienen dificultades en el examen de admisión.
El examen de admisión es un examen de conocimiento, pero también es un examen de habilidad, de rapidez. Habilidad, rapidez. Eso es lo que tú tienes que adquirir en estos meses. Estamos hablando ya de septiembre hasta el examen. Septiembre hasta el examen. Debes desarrollar tu habilidad, tu rapidez. Habilidad, rapidez. Eso es. Y yo te aseguro que vas a ingresar. No es tanto el conocimiento, muchachos. Inclusive San Marcos en física te da la fórmula, en el enunciado. Yo he visto un enunciado, una pregunta de CEPRE, decía así, ¿no? Sabemos que los conductores crean un campo magnético a su alrededor, los conductores con corriente. Y este campo magnético depende de la intensidad de la corriente en forma directa y en forma inversa de la distancia al conductor. ¿Qué te están dando ahí? La fórmula, ¿no? Si depende de la corriente, entonces el campo magnético se obtiene como I entre la distancia. ¿Por qué te dan? Pues en el enunciado, ¿no? Te dan en el enunciado. O sea, esa parte no es problema, el problema es la rapidez. Y no se adquiere rapidez haciendo problemas que demandan pues 15, 20 minutos. Problemas tipo. Ahorita tienes que hacer preguntas tipo examen. Porque si no, vas a desviar tu preparación. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. No sé si tienen alguna otra pregunta que hacerme. Alguna otra consulta. Vamos a hacer 2 preguntas más. Quiero hacer preguntas diferentes. Creo que esta la habíamos dejado, ¿no? Este del iceberg también, ¿no? En todo caso, ustedes me dicen, chicos. Yo quisiera que ustedes me indiquen qué preguntas quieren que resuelva. Porque no quiero hacer preguntas repetidas. Mira esta pregunta de la práctica. Esta es de la práctica. Quiero que vean. Práctica. Pregunta 1. ¿Cuántos hemos visto el famoso truco en el cual una persona se recuesta en una cama llena de clavos? Bueno, ya. No hablemos de eso. No hablemos de eso. Hasta aquí. Aquí empieza el problema. Ahí empiezan. Un bloque cúbico de 5 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie inclinada, 37 grados por la horizontal. Calcular el valor de la presión que ejerce la fuerza normal de la superficie inclinada sobre la superficie del bloque en contacto. Considere que el bloque tiene una arista de 10 centímetros y que el valor de la aceleración de la gravedad es 10. Ese es el problema. Lo de arriba no. Es más, no tiene mucha relación. Sí habla de la presión, pero habla de los faquires, ¿no? De las camas de clavo. Y yo he hecho una pregunta parecida, creo que sí, pero vamos a hacerla. El problema trata de un bloque cúbico, es un cubo. Yo considero que más o menos la pregunta es así. Vamos a ver si me sale bien el gráfico, ¿no? Más o menos así es. Un bloque cúbico se encuentra en reposo sobre una superficie inclinada. Acá está la inclinación. Esta inclinación vale 37 grados. Calcule la presión que ejerce la normal sobre la superficie. Lógicamente yo no voy a hacer el problema así, pues, ¿no? Si lo hago así me voy a complicar. Para eso la física
ya ha ideado algunos modelos, ¿no? Un plano inclinado se puede representar así, como si fuese un triángulo rectángulo. Y este bloque cúbico se verá como un cuadrado, pues, porque un cubo tiene sus aristas iguales. Ahí está. La figura que así es realmente, así lo representa. Ahora, aprendimos en estática que un objeto que tiene un peso vertical, cuando está en un plano inclinado, ese peso se puede representar con componentes. Estas flechas que estoy dibujando son las componentes del peso. Si la masa del objeto, la masa del cuerpo, dice que vale 5 kilogramos, así dice el enunciado, el peso mg será 50 newton. Y yo les enseñé, y esto ustedes me darán la razón, porque yo les he enseñado esto. Cuando el peso de un objeto ya es conocido, y también este ángulo, estas componentes se obtienen así. Esto es 50 por el seno. Y esta es 50 por el coseno. Eso que estoy representando es el peso, ¿no? Pero además del peso, sus componentes, ¿no? Porque el peso normalmente se dibuja así. Así se dibuja el peso, ¿no? Lo que estoy representando son las componentes. Pero además del peso actúa la normal. Esa es la normal. Y esa fuerza normal ejerce una presión, porque acá dice, calcule el valor de la presión que ejerce la normal, ¿no? Entonces, la presión que ejerce la fuerza normal es la fuerza normal sobre el área. Chicos, pero de esta figura, dado que esta fuerza normal va hacia arriba, esta componente hacia abajo, deben ser iguales. O sea que la fuerza normal debe ser 50 por el coseno de 37. Por trigonometría elemental, coseno de 37 es 4/5. Entonces la fuerza normal será 40. 40 newton. Ya tengo la fuerza, profesor, y el área. Muchachos, se entiende que es un cubo. Y el área que estoy señalando por aquí, el área es el área de un cuadrado. Y el área de un cuadrado es el lado al cuadrado. Porque justo en esa área se apoya. En esa área se apoya. Entonces, en la fórmula nos iría, lo colocaríamos así. La fuerza normal sobre L al cuadrado. Hay que reemplazarlo. Y tenemos la respuesta. A ver, la fuerza normal vale 40. 40 newton. El lado, la arista, 10 centímetros. Chicos, 10 centímetros, pásalo a metros. Se le multiplica por 10 a la menos 2. Y se convierte a metros. Efectuando esto me sale 10 a la menos 1 metros. Eso sería la arista. La arista al cuadrado, 10 a la menos 1 al cuadrado, 10 a la menos 2. Y la presión será igual a 40, y este 10 a la menos 2 pasa como 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. 100 por 40, 4000
Pascal. Y 4000 Pascal es igual a 4 kilopascal. Ahí está. Claro, el alumno ve todo este texto, el alumno ve todo esto y se asusta. Se asusta. No, eso es imposible, no lo voy a hacer. Y no era una pregunta difícil, ¿no? Son problemas que ya hemos hecho, o parecidos. Tú tienes que acostumbrarte a trabajar ese tipo de ejercicio para que llegado el momento en el examen de admisión no tengas ningún problema. A ver chicos, ¿qué otra pregunta hacemos? No sé si tú quisieras escoger. Te voy a pasar la presentación. ¿Sabes por qué te voy a pasar la presentación? Porque en esta presentación, aquí lo que quizás es más importante para ustedes son los problemas. Aquí hay problemas resueltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 problemas resueltos. Voy a pasar esta presentación. Yo quisiera hacer problemas diferentes para que le saques tu provecho. A ver, lo voy a publicar en marco teórico. Acá está. Ahí está. ¿Está bien, chicos? Miren, ahí está. Está viendo mi pantalla. Ahí está. Y ahí están los ejercicios. ¿Eh? Si tú quieres, yo repito estos mismos ejercicios y lo hago. O quieres que haga otro, no hay problema. Eso depende de ti. Ya está. A ver, hacemos otra pregunta. Otra pregunta, chicos. ¿Qué otra pregunta hacemos? De la guía. Seguimos con la guía. A ver, esta pregunta que parece... Vamos a esta pregunta de más, la 3. Vas a querer, de hecho, que te explique, ¿no? Porque el tema del movimiento armónico simple es un tema que es un dolor de cabeza para muchos. No les cuadra mucho ese tema. Yo les dije, no se compliquen, ¿no? Traten de aprender los fundamentos teóricos nada más. ¿No? Ahí vamos con una pregunta por aquí y la otra pregunta. Acá son dos. Ya, vamos a hacer estas preguntas. ¿O quieres intentar hacer? A ver, intenta hacerlo. Ahora intenta hacerlo. Te doy un par de minutos.
¿Qué tal, profe? Buenos días. Vamos a desarrollarlo, ¿ya? Vamos a resolverlo, chicos. Bueno, acá habla, Shirley nos habla del péndulo. Vamos a ver sobre el péndulo, algunos ejercicios, ¿ya? Vamos a ver sobre el péndulo. El péndulo el péndulo también es un sistema oscilador, así como el bloque con el resorte, ¿no? Pero el péndulo tiene sus propias ecuaciones. Son parecidas, no son iguales, pero tienen la misma característica. Son sistemas oscilantes, ¿no? Sistemas que se mueven de un lado hacia el otro de manera continua. Vamos a buscar preguntas de péndulo, ¿ya? Pero vamos avanzando con estas dos preguntas. Mira, el problema 3 dice, ¿no? El gráfico nos muestra un sistema bloque-resorte en el instante inicial. El bloque tiene 0,5 kilogramos, es lanzado desde esta posición. Esta posición es x igual a 5. Desde esta posición x igual a 5. Con una rapidez, o sea, con una velocidad que es dato también. 1 metro por segundo. Determine la máxima elongación. Chicos, ustedes saben que si yo lanzo un bloque con una velocidad desde esta posición, en esta posición el resorte ya está deformado, 5 centímetros. El bloque tiene velocidad. Pero ¿qué va a suceder a medida que transcurre el tiempo? Vamos a ampliar por aquí el gráfico, ¿ya? ¿Qué va a pasar? A medida que transcurre el tiempo, este bloque va a comenzar a reducir su velocidad. El bloque va a reducir su velocidad hasta que llegará a una posición donde x es igual a la amplitud. Pero en ese instante la velocidad se hace cero. Fue lanzado en 5 con 1 metro por segundo. Pero ¿qué sucede luego? Su velocidad va disminuyendo hasta que se hace cero. El punto donde la máxima elongación ocurre es cuando x se hace a. Máxima elongación significa máximo estiramiento. Entonces, esta pregunta yo lo puedo resolver utilizando simplemente la energía, la conservación de la energía.
porque tengo datos. Decimos así, la energía mecánica al inicio tiene que ser igual a la energía mecánica al final. ¿Por qué? Porque la energía se conserva. Un sistema conformado por un resorte y un bloque se llama oscilador armónico. Los osciladores armónicos conservan la energía. Se entiende que el piso es liso. No me dicen nada, profesor, pero es liso, debe ser liso. Si no te dijeran cuánto es el coeficiente de rozamiento. Ahora, ¿qué es la energía mecánica? La energía mecánica es la suma de la cinética con la energía potencial elástica. La energía mecánica, la energía cinética con la energía potencial elástica. Se entiende que esto es al inicio y esto es al final. Ahora, en el momento que se lanza, existe energía cinética porque su velocidad vale 1. Existe energía potencial porque está deformado. El resorte está deformado 5 centímetros. En el estado final, aquí, su velocidad es 0, o sea, esto es 0. No hay cinética, pero sí hay potencial elástica, porque está deformado A. Ahora solo queda reemplazar. Chicos, tener en cuenta unidades del sistema internacional. A ver, la energía cinética es 1/2 de la masa. Lo voy a dejar para que tú lo operes, ¿ya? ¿Qué te parece? Y te voy a dar un tiempito. Energía cinética, ¿cómo era la fórmula? Se supone que te debes acordar. Energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Energía potencial elástica, porque acá no hay gravitatoria, dado que está sobre el piso. Lo voy a llamar P, 1/2 de K por X al cuadrado. Ahí está. Esas son las fórmulas que vamos a usar. Energía cinética, 1/2 de la masa, 0,5. Por la velocidad al cuadrado. La velocidad vale 1. 1 al cuadrado. Más la energía potencial elástica, 1/2 de K. K es la constante del resorte, 40. Fíjate las unidades. No hay problema. Newton por metro. Por la deformación al cuadrado, 5 centímetros. Muchachos, para pasar centímetros a metros, ¿qué debo hacer? Multiplicarle por 10 a la menos 2. 5 centímetros lo multiplico por 10 a la menos 2 y lo paso a metros. Todo esto sería la energía mecánica inicial. Cinética, que es esto, más potencial, que es esto. Esto tiene que ser igual a la energía mecánica final. Pero como al final su velocidad se hizo 0, solo tiene elástica. 1/2 de K, que es 40, por X al cuadrado. A ver, chicos, en este caso X sería A. Y esa A es la respuesta. Le voy a poner X, ¿qué te parece? ¿No? Porque es más sencillo de verlo como una ecuación. A ver, te doy 2 minutos para que lo resuelvas. Dime cuánto sale. Tienes que hallar X.
¿Cuánto sale? ¿Lo has operado? ¿Cuánto sale eso? Te he dado un par de minutos para que lo operes, para que despejes eso. Yo les dije al comienzo, ¿no? Y fíjate, llegamos a esto también otra vez. Y si no sé hacer esto, profe, no vas a llegar a la respuesta, ¿no? Así de simple. ¿Quién de ustedes lo ha operado? ¿Quién de ustedes halló esta X? Porque esa es la respuesta, ¿no? Aquí dice Shirley la B. Jan también dice la B. Entonces, confiamos en ellos y ya pasamos a hacer la otra pregunta. ¿Qué te parece? Tú vas a decir, no, profesor, hágalo, ya. Vamos a hacerlo rápido, no me voy a demorar. 0,5 es un medio. 1 al cuadrado es 1. Un medio por un medio es un cuarto. Más 40 sobre 2 es 20. Por 5 al cuadrado es 25. 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 es como si fuese 10 a la cuarta en el denominador. Esto es igual a 40 sobre 2 es 20. 20x cuadrado. Mira todo lo que hay que hacer. Si el alumno le tiene miedo a esto, no vas a poder lograr ingresar a San Marcos, ¿no? Te digo, tú tienes que hacerlo. Un 0 se va con un 0, ¿no? ¿Qué más? Mitad de 1000 es 500. 25ava 1, 25ava 20. De todo acá me quedó un 20avo. ¿Y esto cuánto vale? 20x cuadrado. Y aquí multiplico por 5, multiplico por 5. ¿Para qué? Para que sean iguales los denominadores. 20. 5 más 1 acá es 6. Y esto es igual 20x cuadrado. El 20 se va dividiendo y me quedaría x cuadrado es igual a 6 sobre 20 al cuadrado. ¿Está bien? 6 sobre, le sacamos la raíz. Me quedaría raíz de 6 sobre 20. Metros. Metros. Pero la respuesta está en centímetros. Este metro se reemplaza por 100 centímetros. Raíz de 6 sobre 20 por 100 centímetros. 100 sobre 20 es 5. 5 raíz de 6. Y aquí se cumple lo que les he dicho, ¿no? El alumno que tiene que operar esto. Chicos, el examen de San Marcos que van a dar ustedes no va a ser virtual. El examen de San Marcos no va a ser virtual. No vas a poder hacer lo que hace el profe, ¿no? Coloca aquí cal y sale esto, ¿no? Puede hacer todo lo que quiera, ¿no? No voy a poder hacer eso en el examen. El examen de San Marcos que van a dar ustedes va a ser presencial. No sé cómo realmente lo harán, pero será presencial. Ya fue un fracaso virtual, ¿no? No va a repetir el fracaso San Marcos, salvo tenga ya un sistema distinto, ¿no? No sé, es bien difícil. No creo que San Marcos tome examen virtual, ¿ya? Ya lo hizo el año pasado y fue un fracaso. Te va a tomar un examen presencial. En un examen presencial, tú tienes que operarlo manualmente, ¿no? Utilizando tus habilidades operativas, ¿no? Por eso, chicos, yo insisto en esto. ¿De qué me sirve saber las fórmulas, saber reemplazar si no puedo operar? ¿De qué me sirve? De nada. A ver, espero que tomes en cuenta mis recomendaciones. A ver, la 4. Un cuerpo de 5 gramos, cuidado, gramos, efectúa un movimiento cuya ley es. Calcule la máxima aceleración. Mira, lo primero que debo recordar aquí son dos fórmulas básicas que no debes olvidar, ¿no? Vmax, que se llama velocidad máxima,
es así. Frecuencia angular por amplitud. Amax, que es aceleración máxima, que se calcula como omega al cuadrado por a. Aquí es omega por a, que es omega al cuadrado por a. O sea, si me piden calcular la máxima aceleración, necesito omega y a. Además, la ecuación de un movimiento armónico simple es así. Amplitud por el seno de frecuencia angular por el tiempo más un ángulo phi de fase inicial. Profesor, pero acá es 2x, lo despejas, ¿no? Este 2 mándalo a dividir. Y te quedaría así, 5 sobre 2. Este 2 que está multiplicando se va a dividir. 5 sobre 2, seno de omega por t más phi. Y se identifica. Recuerda que esta fórmula te dicen que ya está en metros. Está en el sistema internacional. Entonces, por identificación, por analogía, A vale 5 medios. ¿5 medios qué? 5 medios metros. A vale 5 medios metros. Y omega, me falta colocar aquí. Acá es 5 medios. Esto se va dividiendo. 5 medios seno de pi t. No lo había completado correctamente. Más pi t. Entonces, omega, ¿cuánto es? Omega es, por analogía, pi. Listo. Omega pi a 5 medios. Ahora usa la ecuación de la aceleración máxima. Omega al cuadrado. Omega es pi. Pi elevado al cuadrado por 5 medios. Chicos, de aquí operen esto. Ya tienen, esto sí está sencillo de operar. 2,5 pi cuadrado. Metros por segundo. Metros, acá hay un error. Debe ser así. Al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Porque es aceleración. 2,5 pi cuadrado metro por segundo cuadrado. Bueno, ahí está la solución de esas preguntas, la 3 y la 4. A mí me parece que podría venir una pregunta como la 3, ¿no? No como la 4. Trigonometría no viene mucho a estos exámenes de admisión. No se mete mucho con trigonometría. Pero aquí, esta pregunta 3, donde hemos hablado de energía, sí está interesante, ¿no? Interesante esa pregunta. Quizás poniéndole un poquito, haciéndolo un poquito más sencilla, se podría hacer también más como para un examen, ¿no? Porque también es un poquito operativo esto. Pero sí sale, ¿no? Sí se puede. A ver, sigamos. A ver, chicos, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta. Estos ejercicios que estamos haciendo te están sirviendo para repasar, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces sigamos. Acá hay otra pregunta contextualizada. Sí es diferente, por eso lo voy a hacer. Pero no quiero hacer preguntas repetidas. No me parece correcto porque ya con ustedes hemos visto el problema. Que sean diferentes. Y si está contextualizada como San Marcos, sirve, ¿no? Ahí va una, la 5. Acá hay otra, mira. La 8. Las dos son contextualizadas.
tipo San Marcos. A ver, vamos a la pregunta 5, ¿ya? Lo voy a plantear, mira. El sonar, bueno, del acrónimo Sound Navigation, bueno, se supone que es una terminología inglesa, ¿no? Navegación y alcance por sonido. Es una técnica que usa la propagación del sonido bajo el agua para navegar, comunicarse y detectar otros buques o bancos de pesca. O sea que los sonares son sistemas para la navegación y también para la detección de peces, ¿no? O de barcos. Debajo del agua, embarcaciones que están debajo de la o bancos de pesca. Dice así luego, utilizando la reflexión de una onda. No sé si ustedes han visto cómo funciona un sonar. ¿Saben cómo funciona un sonar, chicos? ¿Han escuchado hablar del sonar o no? A ver, coméntenme por el chat. ¿Quieres verlo en internet? Vamos a ver un sonar, ¿qué te parece? Sonar. Vamos a ver si nos devuelve, ¿no? ¿Cómo funciona un sonar? Ahí está. Entre otras cosas, puede servir, por ejemplo, mira. Mira, esta embarcación emite una onda sonora, ¿ya? Emite una onda. La onda viaja, la onda viaja en esta dirección. Aquí aparece la onda de color rojo. Llega a detectar esta superficie en el fondo del mar y se produce la reflexión. La reflexión aparece de color verde. Entonces, se transmite esta onda y se refleja. Acá se está produciendo el fenómeno de la reflexión sonora. Y estos aparatos permiten saber la distancia a la que se encuentra la embarcación de esta superficie marina, ¿no? Cuando estas superficies son muy pequeñas, la embarcación podría encallar, ¿no? Podría chocar. Entonces el sonar le permite saber a qué altura se encuentra. Ahora, también lo utilizan, como dice en el problema, para poder detectar los bancos de peces, ¿no? Las embarcaciones pesqueras, sobre todo. Mira, aquí también lo tenemos. Las embarcaciones pesqueras también lo usan. Y acá tenemos, ¿no? Se sabe también que los delfines y las ballenas también tienen esta capacidad, ¿no? Funcionan como un sonar y así pueden detectar su alimento, ¿no? A cierta distancia, saber la ubicación. Pero en el caso de las embarcaciones pesqueras, hacen esto. Acá está. El mismo principio, ¿no? Emiten ondas y como las ondas se reflejan en el banco de peces. Porque tú sabes que un banco de peces es como si fuese una gran masa, ¿no? Que se, que se mueve dentro del agua. Entonces, haciendo que estas ondas se reflejen en los peces, se puede saber a qué distancia se encuentra el banco de peces. Bueno, así funciona un sonar.
Así funciona, ¿no? Los cardúmenes, como dice Evangelina. Bien, vamos a seguir entonces con la pregunta. Te das cuenta que tiene un contexto, ¿no? Pero tú no te tienes que desviar de eso. Si el alumno ya tiene claro esto, a la hora vas de frente al problema, ¿no? En el caso más común, un emisor dirige los ultrasonidos en el agua del mar a una frecuencia del orden de los 50.000 Hz. O sea, estas embarcaciones que utilizan sonar van a emitir ondas sonoras en este rango ultrasonido con una frecuencia de 50.000 Hz. Considerando que la rapidez de propagación de las ondas en el agua es 1500, determine su longitud de onda. ¿Qué hay que hacer? Rapidez lambda por la frecuencia. ¿Qué me pide? Lambda. ¿Qué es lambda? Rapidez entre la frecuencia. ¿Cuánto es la rapidez? 1500. ¿Cuánto es la frecuencia? 50.000. La respuesta aquí me sale en metros. Pero fíjate en qué unidades tenemos que dar. Milímetros. Cuidado, milímetros. Y es cuestión de operar esto. Esto no es tan difícil de operar. La pregunta estaba fácil. Mira todo el contexto. Estaba fácil, ¿no? Pero tenías que entender un poco el concepto, de qué se trata. Ya, sigamos simplificando. 2 ceros con 2 ceros. Quinta 3. Quinta 100. Lo llevamos por aquí y la longitud de onda nos sale 3 sobre 100 metros. Ahora aquí empieza la equivalencia. Chicos, un metro tiene 100 centímetros. 100 centímetros. Pero tiene 1000 milímetros. Un metro tiene 100 centímetros, pero eso equivale a 1000 milímetros. Y entonces aquí te sale lambda. 1000 entre 100 es 1030. 30 milímetros. Esa es la longitud de onda de ese ultrasonido generado por el sonar. Listo. Seguro que pensaste que era tranca, ¿no? Seguro que pensaste, ¿sí o no? Inclusive yo he entrado a internet para que entiendas que es un sonar. Pero al final el problema estaba fácil. Chicos, ustedes tienen que practicar. Tienen que practicar. A ver, la siguiente pregunta. Te pongo la ecuación que se usa para este caso. ¿No? La ecuación que se va a usar para este ejercicio, quiero que lo intentes hacer. Tómate un par de minutos. Es esta. Esta es la forma. Esta es la fórmula que se tiene que usar para el ejercicio 8.
vamos a darle solución a esa pregunta. A ver, dice así, mira. Atentos, atentos, atentos. ¿Ya? Por acá hay algunos que lo han resuelto. Muy bien. ¿Eh? Vamos a comprobarlo, ¿ya? Puede hacer las 6, me dice Shirley, y las 9 de la práctica pasada. ¿Ya? Ok, Shirley, ya vamos a acabar esto y hacemos esas dos preguntas, ¿está bien? A ver, dice así, mira. La sirena de una ambulancia genera una onda sonora que en ocasiones nos altera y nos causa molestias al tímpano. Eso lo sabemos. Nadie de nosotros soporta cuando una sirena de ambulancia pasa, ¿no? Todos nos tapamos el oído. Y hay que hacer eso para proteger el tímpano. Luego dice, una ambulancia pasa por una esquina con su sirena encendida y origina un nivel de 90 decibeles en la puerta del hospital. O sea, en la puerta del hospital el nivel es 90 decibeles. Ahora dice, si suponemos que existen 10 ambulancias ubicadas a la misma distancia de la puerta y tienen las sirenas idénticas, o sea, la misma sirena de la misma potencia, determine el nivel de intensidad que registrará en dicha puerta. La pregunta es sencilla, ya habiendo leído todo el enunciado. Una sirena de ambulancia origina una intensidad de 90. Y la pregunta es, si son 10 ambulancias ubicadas a la misma distancia, ¿qué intensidad registrarán? Entonces, un error frecuente es esto, ¿no? Y lo digo por experiencia, y he visto que los alumnos, cuando me han estado preguntando en las clases presenciales, ¿no?, que habían antes en TRILS, me decían, profesor, ¿no es así? 90 decibeles una ambulancia. Entonces, 10 ambulancias, ¿cuánto será? ¿Qué está aplicando el alumno? Regla de 3 simple. Y por regla de 3 simple, profesor, 900 decibeles. Pero no hay clave, profe. No es así, pues. No es así. No es así. Chicos, con esto de los decibeles no se puede aplicar la regla de 3 simple. Ni mucho menos la regla de 3 compuesta o inversa, ni nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque los decibeles obedecen a una expresión logarítmica. Los decibeles se obtienen a través de los logaritmos. Ese es un error frecuente, ¿eh? Frecuente, que también podría ocurrir en el examen, porque el examen busca eso, busca que el alumno se equivoque. No se puede. O sea, la regla de 3 está descartada. Además, fíjense que el máximo valor permitido por el oído humano es 120. Entonces, si yo aplico la regla de 3, las 10 ambulancias me sacan 900, ¿no? Te reventarían el tímpano, las 10 ambulancias. Y también está eso fuera de contexto. No va a ocurrir eso. Podría ser, pero no a ese nivel, pues. 900 es mucho. ¿Cómo se resuelve el ejercicio? Así, mira. Voy a aplicar esta fórmula para una ambulancia, ¿ya? Este beta sería 90. Colocas aquí, 90 será igual a 10 veces el logaritmo decimal de la intensidad sonora entre una constante que es 10 a la menos 12. Chicos, esta constante se supone que te van a dar de dato en el examen de admisión. O lo deberías saber. A partir de aquí simplifico. Simplificamos, ¿no? Y aplicamos logaritmos. No sé si sabe logaritmos. Pero si no sabe mira lo que me ha quedado aquí. Lo que me ha quedado aquí es esto. Lo voy a acomodar, ¿ya? Me ha quedado así. El logaritmo de I, que es la intensidad generada por la ambulancia, entre 10 a la menos 12. Esto me ha quedado 9, porque el 0 se fue. Si no sabe el logaritmo, aquí está en todo caso. También te puedo dar algunas pautas.
el logaritmo en base b de n igual a x. ¿Qué se cumple? Que b elevado a la x tiene que ser igual a n. En nuestro ejemplo, x es 9. N es todo este paréntesis. Y b, profesor, 10. Porque estos logaritmos que no tienen base se sobreentiende que ahí hay un 10. No se tiene que especificar. Entonces, ¿qué se cumpliría? Se cumpliría que 10 a la 9, la base 10 a la 9, tiene que ser igual a esto que le llaman el número, que es la intensidad sobre 10 a la menos 12. Y de aquí este 10 a la menos 12 lo voy a mandar a multiplicar, ¿no? Porque está dividiendo. Voy a pasar esto por acá. Entonces, este 10 a la menos 12 lo mando a multiplicar. Y me quedaría que la intensidad es igual. A ver, multiplícalo mentalmente. 10 a la 9 por 10 a la menos 12. 10 a la menos 3. ¿No? 10 a la 9 por 10 a la menos 12, 10 a la menos 3. ¿Qué cosa es esto? Watt por metro cuadrado. Esa es la intensidad de una ambulancia. Como en el programa me dice que son 10 ambulancias que simultáneamente van a funcionar, cada una de ellas lo hará con esta intensidad, porque eso corresponde a una ambulancia. Entonces ya sé cómo lo voy a resolver. El nivel sonoro para 10 ambulancias será, la fórmula dice 10 veces el logaritmo de quién. Arriba debe ir la intensidad y abajo debe ir I sub 0. Este I sub 0 vale siempre 10 a la menos 2. O sea, lo que va a ir en el denominador es 10 a la menos 2. Profesor, y arriba se supone que es la intensidad, pero de 10 ambulancias. Yo ya conozco de una. ¿Y cómo será de 10? 10 veces. O sea, será 10 veces 10 a la menos 3. Y ahora hay que operar esto. Beta será igual 10 logaritmo. Chicos, acá ustedes tienen que ayudarme. ¿Cuánto es 10 por 10 a la menos 3 sobre 10 a la menos 2? ¿Cuánto es eso? A ver, hágalo usted mentalmente. 10 por 10 a la menos 3 es 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 entre 10 a la menos 12 es 10 a la 10. Todo esto que está entre paréntesis sale 10 a la 10. Y ahora, aquí se aplica una propiedad llamada sombrero. El sombrero en el logaritmo dice esto. En todo caso lo pongo por acá. Todo lo que pueda ser útil para ustedes, bien, ¿no? El logaritmo en base b de un número n que esté elevado a la m, la propiedad de sombrero dice eso, que este número baja, quedándome m por el logaritmo en base b de n. Esa propiedad le llaman sombrero. Y también hay otra propiedad. El logaritmo en base b de un número n que también sea igual a la base, eso es 1. Son propiedades. Entonces me quedaría aquí. Este 10 va a bajar por el sombrero. Y me quedaría 10 por 10. Por el logaritmo en base 10 de 10. Pero por la propiedad, eso es 1. Y entonces el nivel sonoro generado por las 10 ambulancias será 10 por 10, 100 decibeles. Logaritmos es un tema que tú vas a estudiar. No es solamente lo que yo he hecho, hay toda una teoría de logaritmos, ¿no? Pero yo estoy poniendo las propiedades que se suelen emplear con más frecuencia. Ahí están las preguntas 5 y 8. Vamos a hacer las preguntas que su compañera está solicitando. A ver, Shirley me dijo que
Desarrolle, ¿qué pregunta? A ver, la 6 y la 9 de la práctica pasada. Esta es la práctica pasada. ¿Vale? Me confirma Shirley, ¿no? Práctica, la 6. Esta es la 6. Y la 9. A ver, Shirley, ¿es esa pregunta la que quieres que desarrolle? Sí, profesor, esas dos. ¿Tú has intentado hacerlo? Sí, ¿Tú crees que venga así en el examen? uno nunca sabe, profesor. No se sabe, ¿no? Bueno, igual vamos a hacerlo, pero ya que tú quieres que lo resuelvas, ¿sí? Pues vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces, mire, vamos a plantearlo. Parecen más preguntas tipo único que para tipo normal. A ver, se tienen dos partículas electrizadas positivamente con Q minúscula y Q mayúscula, en equilibrio. Me dan las masas de estas partículas y me dicen en equilibrio situadas en el aire. En esta situación determine la distancia de que las separa. Bueno, es una pregunta de equilibrio simple. No es difícil, lo que pasa es que no es, digamos, como no hay datos numéricos, uno se complica. Mira, vamos a hacer esto. Yo no sé si las partículas son positivas o negativas. A ver, dice eso en el enunciado. A ver, dice, se tiene, sí, positivas. Entonces vamos a poner su signo. Esta partícula es positiva y esta también es positiva. Y cuando las partículas son positivas se ejercen repulsión, se repelen, así mismo. Esa es la fuerza de repulsión que se ejerce. ¿Por qué? Porque ambas son positivas. ¿Está bien? Se repelen. Pero resulta que, aparte de que se ejercen fuerzas de repulsión, sabemos que la partícula que está aquí en el aire tiene peso. Y el peso es una fuerza que es vertical y hacia abajo. Mg. ¿Está bien? Mg. Ahora, habiendo hecho el diagrama de fuerzas de este sistema, ya puedo resolver el problema. Porque yo sé que para que esta partícula que está aquí, m minúscula, se mantenga en equilibrio, la fuerza eléctrica debe ser igual al peso. Y como la fuerza eléctrica depende de la distancia, de ahí sale el problema. Entonces, el peso tiene que ser igual a la fuerza eléctrica. Y lo reemplazamos. El peso será igual. La fuerza eléctrica, ¿cómo se calcula? Constante, producto de cargas, Q minúscula por Q mayúscula entre el cuadrado de la distancia. Este cuadrado de la distancia lo voy a pasar hacia allá a multiplicar y el peso lo voy a pasar a dividir, así que se van a alternar, quedándome así. Distancia al cuadrado es igual constante producto de cargas entre mg. Y tú sabes que el cuadrado pasa al otro lado como raíz, quedándote constante producto de cargas entre mg. Y eso debe ser la respuesta, ¿no? ¿O no hay? Constante, esta es la D. Aunque acá la B también aparece, ¿no? No estoy mal. Creo que hay dos claves, ¿no? Quizás por eso has preguntado, ¿no? Porque hay dos respuestas. Hay dos respuestas. Puede ser la D o la B. ¿Está bien, Shirley, o no? ¿Qué dices tú? Sí, profesor, sí, sí me había salido. Lo que pasa es que me había olvidado que es d cuadrado. Ah, ya, pues. Al cuadrado, pues. No te olvides, eso también le pasa mucho. Se olvidan del cuadrado. Se olvidan del cuadrado y sale otra respuesta. Hay que tener cuidado.
Ya, a ver, la pregunta 9, ya para terminar, nos quedan unos 3 minutos todavía. Se tiene dos pequeñas esferas idénticas, se refiere a estas dos, sobre una superficie semiesférica de radio 5 metros. Determine aproximadamente la masa de cada partícula, la masa de cada una de las esferas, expresada en 10 a la menos 4 gramos. A ver, este problema dice aproximadamente por la sencilla razón de que por ahí debe salir con fracciones o con raíces. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Mira, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de una nada más, de una de las partículas, ¿ya? Así, mira. Se supone que tiene masa, su peso. Esta flecha representaría el peso. Por si acaso, estas líneas que ves aquí, continuas, no son cuerdas. Se entiende que esto es el radio. O son cuerdas. No dice. No dice nada. Pero no son cuerdas, deben ser radios. Entonces, aquí habría una normal. Así. La normal debe ir a lo largo del radio. Esta fuerza que estoy graficando es la normal. Porque es una partícula que está sobre una superficie semiesférica. Esta es la fuerza normal y este es el peso, mg. Pero como esta partícula y esta partícula tienen cargas del mismo signo, ambas son positivas, y eso te dan en el dato, positiva, positiva, se repelen. Esta partícula repele a esta, y esta también repele a la otra. Si las partículas se repelen, se ejercen fuerzas eléctricas opuestas, de igual magnitud, F y F. Yo voy a analizar a esta partícula que está acá a la izquierda, ¿no? A esa la voy a analizar. Entonces, tú notas que aquí se forma un triángulo, el triángulo del equilibrio, la normal, el peso, y se cierra con la fuerza F, y aplicamos el equilibrio. Esta sería la fuerza normal, esta sería la fuerza de gravedad, el peso, y esta sería la fuerza eléctrica. Entonces, por acá tenemos la normal, este es el peso mg, y esta es la fuerza eléctrica de repulsión. Se entiende que este ángulo es 90, ¿no? Porque la fuerza eléctrica es horizontal y el peso es vertical. Ahora, si yo le trazo por aquí una línea de referencia, lo voy a trazar así. Una vertical de referencia, este ángulo sería 37. ¿Por qué? Porque acá se formaría 90. Y si este ángulo es 37, este ángulo es 37. Este ángulo sería 37. Y este ángulo sería 53. Triángulo notable, ¿no? Como a ti te piden la masa aparece aquí. Aquí aparece la masa. Así es que lo que debes hacer ahora, lo que tienes que hacer es hallar la fuerza. Esa fuerza eléctrica la vas a hallar con la fórmula. Constante, producto de cargas, entre el cuadrado de la distancia. Aplicando esta fórmula, hallas esta fuerza. Y como es un triángulo notable, hallas el peso. Y teniendo el peso, hallas la masa, porque la gravedad es 10. ¿Ya? Ahora, el único problema es la distancia. Profesor, ¿y la distancia? La distancia sería esto, que tienes que hallarlo por geometría. Trazas esta altura. Este es el radio. El radio vale 5. 5. Esto vale 37. Esto sería 3. Esto sería 4. Esto sería 3. Esto
sea, la distancia vale 6. La distancia sale 6 centímetros. Lo reemplazas, allá es la fuerza y ahí te sale. Ya es operativa la pregunta, ¿no? Pero ya al menos les he dado la idea para que lo completen ustedes. Bien, chicos, hemos terminado la clase de hoy. La próxima continuaremos con un tema nuevo. Y sigan practicando, muchachos, sigan estudiando, esperen las indicaciones del tutor, de la tutora, para cualquier cambio, el cambio de aulas sobre todo, ¿no? Bien, chicos, nos estamos viendo. Cuídense bastante, hasta la próxima. Nos vemos, muchachos, hasta la próxima.